umbral del horror. Hoy, misterios ancestrales. En el corazón de la selva amazónica, donde la densa vegetación y la fauna salvaje crean una barrera natural casi impenetrable, yace uno de los mayores misterios de la exploración moderna, la ciudad perdida Zeta. Esta leyenda ha fascinado a generaciones de exploradores, arqueólogos y aventureros, alimentada por la promesa de encontrar una civilización perdida, rica en oro y conocimientos ancestrales. En el centro de esta historia se encuentra Percy Harrison Fawcett, un intrépido explorador británico cuyo destino se ha convertido en una leyenda en sí mismo. Percy Harrison Fawcett nació en 1867 en Torquay, Inglaterra. Desde joven mostró un interés insaciable por la exploración y la cartografía, influenciado por las historias de su padre, un miembro de la Royal Geographical Society. Fawcett se formó como cartógrafo y topógrafo, habilidades que perfeccionó durante su servicio en el ejército británico. Su destreza en estos campos le valió la oportunidad de ser enviado a Sudamérica por la RGS para mapear regiones inexploradas. En su primera expedición en 1906, Fawcett fue encargado de cartografiar la frontera entre Bolivia y Brasil. Durante esta misión, comenzó a escuchar relatos de los indígenas sobre antiguas ciudades de piedra ocultas en la vasta y enigmática Amazonía. Estos relatos encendieron su imaginación y plantaron la semilla de lo que sería su obsesión de por vida, encontrar la ciudad perdida de Zeta. Fawcett regresó a Sudamérica en varias ocasiones entre 1906 y 1924. Cada expedición le proporcionó más evidencia y alimentó su creencia en la existencia de Zeta. Recolectó artefactos, escuchó testimonios de los indígenas y exploró territorios inexplorados. En 1910, durante una expedición a Bolivia, encontró una cerámica antigua y estructuras que, según él, indicaban la presencia de una civilización avanzada. En 1914, justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Fawcett emprendió otra expedición, esta vez financiada por el gobierno boliviano. Descubrió lo que describió como una antigua carretera que podría haber conducido a una gran ciudad. Sin embargo, la guerra interrumpió sus exploraciones y Fawcett se vio obligado a regresar a Inglaterra. Tras la guerra, Fawcett estaba más decidido que nunca a encontrar Zeta. En 1925, organizó una expedición financiada por la RGS, así como por donaciones privadas. Seleccionó un equipo reducido, compuesto por su hijo Jack y el amigo de la familia Roddy Remo, para maximizar la movilidad y la eficiencia. Partieron de Cuiabá, Brasil, en abril de 1925 y se dirigieron al noreste hacia el río Xingu. En mayo, enviaron su última comunicación desde el campamento de Adhorse, indicando que estaban entrando en territorio inexplorado. Esa fue la última vez que alguien tuvo noticias de ellos. La desaparición de Fawcett y su equipo se convirtió en un misterio sin resolver y múltiples teorías surgieron para explicar su destino. Algunos creen que fueron capturados o asesinados por tribus hostiles, mientras que otros sugieren que pudieron haber muerto de enfermedades tropicales o inanición. La desaparición de Fawcett desencadenó una serie de expediciones de rescate. En las décadas siguientes, más de una docena de expediciones intentaron seguir sus pasos, pero ninguna tuvo éxito. Algunos equipos encontraron restos y artefactos que se creía pertenecían a la expedición de Fawcett, pero nunca se encontró una evidencia concluyente de su destino. Aunque la ciudad perdida de Zeta en su forma mítica no ha sido encontrada, los descubrimientos arqueológicos recientes han revelado hallazgos impresionantes en la selva amazónica que dan crédito a la idea de civilizaciones avanzadas en la región. El uso de tecnologías avanzadas como el LIDAR, detección y rango de luz, ha permitido a los científicos descubrir estructuras enterradas y geoglifos que sugieren la existencia de grandes asentamientos organizados. Los geoglifos, patrones de líneas y formas creados en el suelo, han sido descubiertos en varias partes de la Amazonía.
Estos hallazgos indican la presencia de sociedades que manejaron el paisaje de manera avanzada para la agricultura y el asentamiento urbano. Además, se han encontrado redes de caminos y terraplenes que conectaban estas estructuras, sugiriendo una compleja infraestructura de transporte y comunicación. Arqueólogos han descubierto terraplenes y montículos que indican que la Amazonía fue hogar de sociedades que manejaron el paisaje de manera avanzada para la agricultura y el asentamiento urbano. Estos montículos, a menudo cubiertos de vegetación, han sido revelados como construcciones humanas que servían para diversos propósitos, desde viviendas hasta ceremoniales. Se han encontrado redes de cuencas y canales que indican una gestión del agua a gran escala, esencial para soportar grandes poblaciones en el ecosistema de la selva. Estos sistemas de irrigación muestran una sofisticada comprensión de la hidráulica y la ingeniería ambiental. Investigaciones sobre el uso de plantas y la agricultura por parte de las tribus amazónicas modernas han proporcionado pistas sobre cómo las antiguas civilizaciones pudieron haber manejado y cultivado la selva. Estudios del suelo han revelado la presencia de terra preta, tierra negra, un tipo de tierra fértil creada por los antiguos habitantes que indica una intensa actividad agrícola y manejo del medio ambiente. La fascinación por la ciudad perdida de Zeta no se limita a los círculos académicos. La historia de Fawcett ha sido narrada en numerosos libros y documentales. Una de las obras más conocidas es The Lost City of Z de David Grant, publicada en 2009. Este libro es una crónica detallada de la vida de Fawcett y sus expediciones, así como de las investigaciones modernas sobre la Amazonía. La obra fue adaptada a una película en 2016, protagonizada por Charlie Hunnam como Percy Fawcett. Estas narrativas han mantenido viva la leyenda y han inspirado a nuevas generaciones a explorar y estudiar la Amazonía. La película y el libro han contribuido a aumentar el interés público y académico en la historia de la región y en la búsqueda de civilizaciones perdidas. La búsqueda de la ciudad perdida de Zeta sigue siendo una mezcla fascinante de mito y realidad. Si bien Percy Fawcett y su expedición nunca fueron encontrados, su legado perdura en la continua exploración y descubrimiento de la rica y compleja historia de la Amazonía. La selva, con sus secretos aún por descubrir, continúa siendo un símbolo de la eterna búsqueda humana por desentrañar los misterios del pasado. Los descubrimientos recientes han cambiado la percepción de la Amazonía, demostrando que fue el hogar de civilizaciones avanzadas que manejaron el medio ambiente de manera sofisticada. Estos hallazgos desafían la visión tradicional de la selva como un desierto verde inalterado por el hombre, revelando una historia rica en innovación y adaptación. En un mundo cada vez más explorado y cartografiado, la historia de la ciudad perdida de Zeta nos recuerda que aún hay enigmas que esperan ser resueltos. La búsqueda de Percy Fawcett y los descubrimientos arqueológicos recientes han iluminado una rica y compleja historia precolombina que desafía nuestra comprensión del pasado. La selva amazónica, con sus secretos aún por descubrir, sigue siendo un vasto y enigmático recordatorio de la capacidad humana para soñar, explorar y descubrir. La ciudad perdida de Zeta, ya sea como mito o realidad, continúa capturando la imaginación de todos aquellos que se sienten atraídos por los misterios del mundo. ¿Y tú qué piensas del misterio de esta ciudad? Déjanos tus comentarios.